a todos, gracias por sumarse a esta actividad. Mi nombre es Debbie Cohen y soy parte del equipo del Instituto Argentino del Envase. Les voy a contar brevemente de qué se trata el instituto para aquellos que no nos conocen, aunque hay muchas caras conocidas. Muy bienvenidos a todos. El Instituto Argentino del Envase es una organización sin fines de lucro que desde 1969 acompaña a las empresas de la industria del envase y embalaje con la misión de promover el desarrollo de la industria. Trabajamos estrechamente vinculados con las principales cámaras y organismos de la industria del packaging a nivel nacional e internacional, como el PMNI, ABRE, CASCO, CAIP a nivel nacional, solo por nombrar algunos. Si pasamos de diapositiva, ¿vale? Muy bien, la próxima, por favor. Gracias. El Instituto Argentino del Envase basa su actividad en tres pilares fundamentales, que son el área de capacitación, de la cual es parte de este webinar, la exposición Envase Alimentec, de la cual vamos a hablar brevemente más tarde, y el área de servicios en la cual están incluidas las publicaciones y actividades de laboratorio y de asesoramiento. El Instituto Argentino del Envase ejerce la docencia desde hace más de 40 años. Su principal actividad de capacitación es el posgrado en tecnología de envases y embalajes, que es el único en la región que forma especialistas en la industria, y el curso de packaging a distancia. La oferta de capacitación actual se completa con los seminarios, cursos y webinars que permiten profundizar sobre los diversos temas relacionados con la industria. Los invito a consultar nuestra agenda completa ingresando a nuestra web www.packaging.com.ar y siguiéndonos en nuestras redes sociales, que estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Busquen el Instituto Argentino del Envase y nos siguen para mantenerse informados. Adicionalmente, nosotros editamos dos publicaciones destacadas: la revista IAE, que se edita trimestralmente desde el año 86, y la Guía del Envase, que es el directorio más completo de la industria de envase y embalaje, que se puede consultar online ingresando a guiadelenvase.com.ar. Cada 2 años organizamos el concurso Estrella del Sur, que premia la innovación en envases y embalajes de fabricación nacional, y este año agregamos una categoría especial, que es el envase del futuro, destinada a la participación de estudiantes de carreras de ingeniería, diseño, etc. Bueno, para más información ingresen a nuestra web, que van a encontrar mucho más detallado esto que les acabo de decir. Los dejo con Guillermo Coulan, gerente comercial del Instituto Argentino del Envase, que va a hablar un poco sobre nuestra exposición. Bueno, buenas tardes, gracias Debbie. Nuestra exposición, que se viene haciendo cada 2 años, años impares, la próxima la tenemos para el año que viene, que va a ser, como dice acá el cartel que está puesto, del 5 al 8 de octubre del 2021. Tenemos una innovación sobre esto, que además de ser una exposición presencial, estamos organizando una exposición virtual. Esta versión virtual es a los efectos de que muchas empresas no pueden participar, ya sea del interior de nuestro país, como también del extranjero, incluso visitantes. A raíz de este fenómeno que tenemos, que todo el mundo lo conoce, que es la famosa pandemia, no sabemos cuánto va a hacer salir la vacuna, bueno, y hasta no la tengamos, estamos en serios inconvenientes. Creemos que para nuestra exposición ya va a estar resuelto el tema, pero no obstante, conjuntamente con la presencial va a ser la virtual. Ya se va a informar en su debido tiempo cuando se lanza esta participación para esta virtual. Así que esperemos que todos puedan participar, tanto presencial como virtualmente, y de una manera o de otra, ¿no? Para cualquier tipo de información al respecto, es la misma página que dio Debbie, que es la www.packaging.com.ar, pero más específicamente para la exposición tenemos otra que es www.envase.org. Con cualquiera de las dos pueden ingresar, ver los planos de la exposición, de qué se trata, donde se van a reunir destacados representantes de la industria del envase y embalaje. Muchos de los que están participando ya la conocen, así que está un poco más decir más sobre el tema. Bueno, les agradezco la participación y le paso la palabra a Valeria Campos. Muchas gracias, buenas tardes y buena primavera para todos. Bueno, gracias Guille. Vale, si querés dar comienzo al webinar, es todo tuyo. Estás muteada, ¿vale? Sí, ahí estaba. Me había quedado muteada para no molestar. Adelante. Bueno,
Muchísimas gracias a todos por el interés en este seminario. Aquí una breve reseña de quién soy como profesional. Yo soy bioquímica con la especialidad en alimentos. Trabajé durante mucho tiempo en la industria, bueno, trabajo en la industria tanto de alimentos como de packaging, especialmente packaging en contacto con alimentos. Actualmente me desempeño como consultora de empresas y también como auditora de sistemas de gestión de calidad y de inocuidad. En todo momento, el objetivo de implementar un sistema de gestión es asegurarse, obtener muy buenos resultados, y parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo y de mi experiencia tiene que ver con eso. Bueno, este webinar tiene que ver específicamente con ISO 9001, y quería por lo menos hacer un breve resumen de qué se trata esta norma, qué significa, cuál es el objetivo de estar certificado. En este momento, lo que les quiero contar es un poquito qué es lo que vamos a recorrer, principalmente conocer qué es ISO. Se escucha mucho, se habla mucho de ISO, muy pocos saben muy bien el origen de estas normas, específicamente qué es ISO 9001-2015. Vamos a hablar muy brevemente de este concepto de calidad. ISO 9001 tiene que ver con sistemas de gestión de calidad, entonces algo que es volver a las bases, volver a entender de qué hablamos cuando hablamos de calidad. La norma tiene una estructura basada en principios generales que está bueno repasar. ¿Cómo sería un proceso global de certificación? Si una empresa busca certificar, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los requisitos normativos? La idea es contárselos brevemente, no nos va a dar el tiempo de profundizar en cada uno de esos requisitos. Al final, un poco lo mencionó Debbie, al final vamos a tener un espacio de consultas, obviamente de preguntas que pudieran surgir de la presentación, y siempre están todas las líneas de contacto con el instituto para que puedan canalizar más preguntas. Bueno, ISO. ¿De dónde nace esta organización? En realidad ISO corresponde a una sigla que significa International Standard Organization, Organización Internacional de Normalización en español. En realidad, previo a la Segunda Guerra Mundial ya había muchas normas que tenían que ver con estandarizaciones, cada país tenía la suya, algunas más avanzadas, otras no tanto, y había algunos pequeños brotes de ponerse de acuerdo entre países con respecto a estandarizaciones de distintos tipos, principalmente de productos. Cuando un país quiere comercializar con otro, bueno, aparece esta necesidad de ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos sobre un determinado tema. Lo que sucedió es que la Segunda Guerra Mundial aceleró este tema porque básicamente si Inglaterra fabricaba balas y le quería vender esas balas a Francia, en las armas francesas, o no encastraban correctamente, o no funcionaban de la misma manera. Entonces quedó muy en evidencia esta necesidad de estandarizar determinados productos y determinados criterios, y que además esos criterios fueran internacionales, que no fueran solo internos de cada país. Así es que, con la iniciativa de varias personas y de varios países, en 1946, hace unos cuantos años, se crea originalmente ISO, que en ese momento tenía 25 países miembros. Eran 64 representantes de distintos tipos de industria, y se crea la organización. En este momento, ya pasaron muchos años, son 165 los países representados. La realidad es que esa es una de las grandes potencias que tienen cualquiera de las normas ISO, que es lo ampliamente extendidas que están a nivel mundial, y la gran facilidad que existe tener esa extensión. Esto es, todos hablamos el mismo idioma cuando hablamos de una misma norma, ¿sí? La sede central hoy está en Ginebra, en Suiza, y es esta organización la que va emitiendo distintas normas. Y esto también es importante entender, seguramente lo han mencionado, lo han escuchado, o tal vez no, pero bueno. Existen muchos estándares emitidos por ISO, no solamente ISO 9001,
Tal vez escucharon hablar de toda la serie 14000, que tiene que ver con gestión medioambiental, o toda la serie ISO 22000, que tiene que ver con la inocuidad de alimentos. Y también existen normas ISO de producto, de distintos productos, y bueno, principalmente productos de electrónica, de informática, suelen tener normas específicas que sí son normas de producto. Dentro de esta serie de normas que emite esta organización ISO, está toda la serie, porque en realidad no es una única norma, que es la serie 9000, que corresponde directamente con requisitos específicos relacionados con la calidad, requisitos de gestión de calidad. ¿Y por qué digo que es una serie? En realidad son 3 normas, actualmente son 3 normas, antes eran más. La norma 9000, lo único que tiene es el vocabulario, que no es poco, porque cuando hablamos de calidad, ¿qué hablamos de calidad? Cuando hablamos del cliente, ¿qué es un cliente para este tipo de normas? Entonces, en esa norma, que es la 9000, está todo el vocabulario relacionado con gestión de calidad. La 9004 es una norma que es de guía, es una especie de guía referencia, en donde lo que se establece es cuáles son las herramientas que se pueden tomar para cada uno de los requisitos para gestionarlo y para además ir mejorando el éxito obtenido, que en general tiene que ver con la certificación. La norma que se certifica es la 9001, que es en donde se establecen todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa para decir, y por decir es para mostrar al resto de las empresas, que gestiona su calidad. Y ese es el objetivo de la implementación de una norma de gestión de calidad. Yo leo los requisitos de la norma, los traduzco dentro de mi organización y de esa manera le puedo mostrar a las demás organizaciones cómo es que yo gestiono mi calidad. ¿Por qué es 9001 2015? Porque en realidad ese es el año en el que se emitió esta nueva versión. La norma originalmente tenía una versión, que era la versión 84, nació en 1984, y bueno, tiene sucesivas revisiones, en periodos aproximados de 5 años se vuelve a revisar la norma, se vuelve a actualizar, de hecho tuvo cambios bastante profundos en esta última revisión, y la última, que es la vigente, es la del 2015. Entonces, cuando una empresa busca certificar, va a certificar bajo los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, actualmente versión 2015. De paso vamos ensayando esto de hablar sobre estos temas, ¿no? Me pareció interesante contarles que tanto la norma 9000 como la 9004 son 2 normas que están disponibles en línea, se pueden consultar directamente en línea, y bueno, en esta presentación, que sé que va a quedar disponible en la página del instituto, van a poder consultar estos 2 links que son interesantes de ver porque justamente incluyen bastante vocabulario y a veces durante la implementación surgen dudas, o ya certificados, algunas partes o algunos requisitos de la norma, en la 9004 está cómo mejorar o cómo sostener esos requisitos. Bueno, dijimos que la norma ISO 9001 tiene que ver con gestión de calidad. Y siempre me gusta hablar de empezar por este lado, porque es como el ABC, de qué hablamos cuando hablamos de calidad. La realidad es que la industria, todas las industrias, fueron cambiando en relación con los conceptos de calidad. En un primer momento fue más básico, más primitivo, y en este momento, cuando hablamos de calidad, y esta definición está en la 9000, es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, y por objeto la norma es muy clara que se refiere tanto a un bien material, un envase que estamos fabricando, como un servicio que estamos prestando, ¿sí? Y bueno, es el grado en el que ese objeto cumple con los requisitos, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué son los requisitos? Es lo que el cliente está definiendo. Entonces, calidad actualmente siempre está unido a los requisitos del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Qué es lo que el cliente espera de nuestro producto o de nuestro servicio? ¿Sí? Esta es la definición exacta. Entonces,
En un primer momento, las industrias, cuando recién comenzó el proceso industrial, se fabricaba y se entregaba al cliente. Y el control de calidad o la vara de la calidad estaba puesta directamente en el cliente. El cliente le gustaba o no le gustaba, volvía a comprar o no, o tenía un defecto y hacía el reclamo. En la evolución de las distintas industrias, surgió un concepto que fue el primitivo, el más básico, que es el de control de calidad. Intuitivamente todos, cuando pensamos en calidad, pensamos en esto, que tiene que ver con que el producto que salga de nuestra planta haya pasado por algún grado de inspección, más profundo o menos profundo, pero que garantice que lo que sale de mi fábrica va a estar de acuerdo a lo que el cliente me pidió. Volviendo a la definición original, que cumpla con los requisitos del cliente. ¿Qué es lo que pasó con este control de calidad? También fue evolucionando. En un principio era solo inspección de producto terminado, con lo cual si encontrábamos algún grado de error en algún producto, ya era tarde, porque habíamos invertido tiempo, dinero, materias primas, etcétera, en ese producto. Se fueron agregando controles de proceso, ahí nace el concepto de control de proceso, con inspecciones de calidad en puntos intermedios que se fueron definiendo como claves. También se incorporó el control de calidad de materias primas para no meter en mi proceso productos que ya estuvieran defectuosos y que me iba a impactar en mi producto terminado. Pero bueno, era en definitiva un control sobre el producto. Con la primera versión de la norma, y ya con muchas fábricas, principalmente desde la industria automotriz, se fomentan mucho muchos de estos conceptos, surge la primera versión que hablaba de aseguramiento de la calidad. ¿Y qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de aseguramiento de la calidad? Lo que estamos incorporando, fíjense que en realidad no es que desaparece el control de calidad, sino que extendemos asegurar la calidad a los procesos que hacen dentro de nuestra organización que el cliente y la empresa tengan una fluida comunicación y aseguremos de manera permanente el cumplimiento de esos requisitos. ¿Cómo me comunico con el cliente? ¿Cuál es el grado de compromiso que tengo con ese cliente? ¿Cómo capacito a mi personal para que pueda asegurar esa calidad? ¿Cuáles son los controles, por supuesto, que realizo sobre el producto, pero también cuáles son los controles de proceso que realizo? Así surge la primera versión de la norma, incorpora este concepto que tenía muchísimo más, una visión muchísimo más amplia de lo que veníamos teniendo de un control de calidad más acotado. Esta nueva versión trae algunos cambios y son cambios bastante profundos porque tiene que ver con empezar a pensar en una cultura de inocuidad, de calidad, perdón. Una cultura que va mucho más allá de solamente cumplir con los requisitos del cliente, de cumplir con el tiempo de entrega, de cumplir con las dimensiones o cualquiera de los parámetros de calidad que el cliente me haya definido, sino también asegurar que ese cliente está plenamente satisfecho, que tengo previstos dentro de mis procesos cualquier situación de cambio, cualquier oportunidad, cualquier riesgo. Y entonces se habla de gestión de calidad, ¿sí? Fíjense que traté de graficar en una manera sencilla, que es muchísimo más abarcativo que solamente controlar la calidad. No es solo que el producto salga en tiempo y en forma y cumpliendo con tal o cual parámetro, sino empezar a mirar a la organización como un todo, porque difícilmente un cliente quede satisfecho si yo no tengo la posibilidad de trabajar en todos los sectores de la planta para asegurar que ese producto y ese cliente hayan sido plenamente satisfactorios. Bueno, entonces justamente esta norma habla de gestión, ¿sí? Me pareció interesante traerles este concepto. Es como que traté de volver a las bases y a partir de ahí hablamos de los requisitos de la norma, ¿qué es gestionar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestionar? Básicamente es una definición muy básica, pero me resulta sumamente interesante porque en definitiva gestionar es trabajar para lograr un resultado que se espera.
Y eso que parece tan simple, si trabajamos todos en organizaciones sabemos que tiene sus vueltas y que tiene un montón de cosas que se tienen que hacer y que se tienen que tener en cuenta. Y en el caso de la norma en particular, si hablamos de gestionar la calidad, lo que tenemos que tratar es trabajar para lograr un resultado específico que en definitiva es la calidad de nuestro producto o servicio, que es la que nuestros clientes esperan, ¿sí? Bien, entonces, habiendo repasado estos conceptos que son súper básicos, empezamos a contarles cómo es que está armada esta norma. Esta norma estaba armada con el más básico de los sentidos, que es el sentido común. La norma en todo momento plantea que todas las organizaciones tienen en su interior, para trabajar y para obtener resultados, diferentes procesos. Esos procesos tienen entradas, distintos grados de actividades de distinto tipo que interactúan de distintas maneras, y salidas. ¿Sí? Entonces hay fuentes de entradas, que pueden ser proveedores tanto internos como externos, que entregan distintas cosas, materia, energía, información, y ahí hay un montón de cosas. Nosotros realizamos distintas actividades en distintos procesos y de distintas maneras que entregan diferentes salidas, ¿sí? Obviamente, si todo va bien, el cliente quedará satisfecho, recibirá lo que espera recibir, y además nosotros en el medio vamos a estar poniendo diferentes puntos de controles y puntos de seguimiento para ver cómo estamos yendo, ¿sí? Entonces, el primer concepto que la norma incorpora es enfoque al cliente. Esto de el cliente siempre tiene la razón, llevado a una definición un poco más amplia. El cliente es el que define a la organización, el que le pone un norte a la organización, y toda la organización tiene que estar siempre enfocada a satisfacer al cliente, a sus propios clientes internos, entre sectores, pero también obviamente al cliente externo. Liderazgo. Creo que si trabajamos en organizaciones hemos escuchado esta palabrita mágica varias veces, y justamente no hay proceso que se lleve en forma adecuada si no hay un liderazgo en cada uno de esos procesos de diferentes personas o de unas pocas, que garanticen que cada uno de esos procesos haya sido llevado a cabo de manera adecuada. Muy asociado al liderazgo, el compromiso de las personas. No es solo capacitación, no es solo formación, no es solo ponerlos en un puesto, sino lograr que esas personas estén comprometidas con ese enfoque al cliente. Y para eso hay que trabajar y mucho con las personas, con el recurso humano. Por supuesto, enfoque en los procesos. Dejar de pensar en sectores o en áreas, esto es mío, esto es tuyo, y empezar a pensar cuál es mi proceso, cuáles son todas las entradas y las salidas de ese proceso, que probablemente involucre a más de un área. Dejar de pensar en áreas, empezar a pensar en procesos. Mejora. Todas las empresas son siempre dinámicas, siempre hay cambios. Creo que este año es el ejemplo más claro de lo que significa tener que adaptarse, tener que cambiar, tener que volver a pensar cómo hacemos las cosas, siempre tratando de satisfacer al cliente. Bueno, tal vez si todos los asistentes están en países latinoamericanos, saben que nuestra sangre latina nos cuesta mucho esta parte, que es la toma de decisiones basadas en evidencias. No es lo que me parece, no es lo que siento, no es lo que percibo, es lo que la información que yo me ocupo específicamente de recolectar me está diciendo. Las decisiones de gestión dentro de la organización tienen que estar basados en evidencias objetivas, no en sensaciones, ¿sí? Y eso es un pilar, uno de los principios generales de la norma. Y la última, que no es menor, es la gestión de las relaciones. No solo relaciones interpersonales, la norma no se refiere a eso específicamente, sino la relación entre los distintos procesos. Como cada proceso se vincula con el otro, y de esa manera garantiza, como si fuera un engranaje, garantiza el resultado final.
Bueno, como ven, los principios no son nada loco, nada extraño, pero son bastante difíciles de aplicar. Bueno, ¿cómo está estructurada la norma? Siguiendo uno de los, creo que si trabajan en calidad o han trabajado en calidad, lo deben conocer, pero lo vamos a repasar un poquito. Este es el ciclo de calidad de Deming, o círculo de calidad, o ciclo de calidad, depende de cada bibliografía, lo encuentran de manera diferente. Ciclo PDCA o ciclo PHBA, depende de la traducción también. Bueno, ahí está la fuente, que es el libro original de Edward Deming. La verdad que es un libro muy interesante, si no lo leyeron, se los recomiendo ampliamente. Lo que dijo Deming, y que estudió específicamente en la industria automotriz, fue que existe, para garantizar una mejora dentro de las organizaciones, 4 grandes pasos. El primer paso es planear. Plan, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que definir previamente qué pensamos hacer. La segunda etapa corresponde al do, al hacer, y en definitiva lo que se espera es hacer lo que planificamos que íbamos a hacer, ¿sí? La tercera etapa, que es cuando las empresas que no tienen gestión de calidad empiezan a tener fallas o tienen baches, es verificar. Lo que hacemos en esta etapa es verificar que hicimos lo que habíamos planificado, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que si nosotros no nos detenemos después a verificar, empiezan a haber desvíos que no detectamos, y esos desvíos pueden generar algún problema en alguno de nuestros procesos. La última etapa, que no es la menor, y de vuelta es en donde las empresas con menor evolución en términos de calidad suelen tener problemas, es en el act o actuar, que es cuando mejoramos con respecto a aquellos desvíos que detectamos al verificar. Voy a poner un ejemplo porque a veces desde la teoría suena medio raro de escuchar este ciclo, pero en definitiva es, planifiqué hacer 100 unidades de un determinado producto. Teóricamente lo empiezo a hacer. En algún momento yo tengo que verificar que realmente hice esas 100 unidades, y si no las hice por X razones, tengo que saber cuáles fueron esas razones para poder actuar y mejorar para que la próxima vez que planifique pueda cumplir con esas 100 unidades. Así, en realidad, la norma lo que hace es decir, aplique este ciclo PDCA en cada uno de los requisitos de la norma. Y a su vez, todos los requisitos de la norma están ordenados con este criterio. ¿Por qué? Porque lo que se demostró es que si se logra aplicar sistemáticamente este ciclo, las empresas muestran claros avances y mejoras dentro de su organización. Este esquema está en la norma y muestra en realidad cómo fue pensada y cómo está relacionada con el ciclo PDCA. Si se fijan a la izquierda, están los requisitos del cliente, lo voy a marcar así, es más fácil, los requisitos del cliente, hay un contexto de esa organización, después vamos a hablar un poquito más, y una serie de necesidades y expectativas de lo que la norma llama partes interesadas. Después vamos a hablar un poquito sobre este tema. El primer paso corresponde a la planificación. Fíjense que los números que están entre paréntesis corresponden a los requisitos normativos, ¿sí? Luego que planifico, lo hago, corresponde a los capítulos 7 y 8 de la norma. Verifico en la evaluación de desempeño, corresponde al capítulo 9 de la norma, y mejoro, que corresponde al capítulo 10 de la norma, ¿sí? Planear, hacer, verificar, actuar. Para esto, seguro tengo que tener liderazgo, y seguro tengo que tener lo que la norma llama sistema de gestión de calidad. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cuál es el resultado de un sistema de gestión de calidad? 2 grandes cosas. La satisfacción del cliente, ese es el objetivo principal de una norma de gestión de calidad, y por supuesto el producto o servicio que la organización ofrezca. Dependiendo de la organización, obviamente van a ser diferentes. Seguro, todas las organizaciones ofrecen ambas cosas, no se olviden de eso.
¿sí? No solo los productos, aún la manufacturera más manufacturera que puedan encontrar, ofrecen algún grado de servicio a la empresa, garantías, asesoramiento técnico, la sola logística es un servicio en sí mismo, ¿sí? Bueno, imagino que si se interesaron en esta norma, saben que se certifica, y qué significa certificar la norma. Es que un tercero, que no es ni los clientes, ni los proveedores, ni la organización, verifica que esta empresa cumple con los requisitos de la norma. Entonces, vamos a hablar de cómo es este proceso y cómo las organizaciones en general construyen este sistema de gestión de calidad hasta el momento de la certificación. Lo primero que hacen las empresas es comenzar con el esqueleto, que es el sistema documental. No es que se tiene que escribir. Una de las grandes acusaciones que tiene ISO 9000 durante muchos años, tuvo ISO 9000 durante muchos años, es la burocracia. No tenemos que escribir todo. Tenemos que escribir aquello que es necesario para asegurar la gestión de la calidad. Y aquello que es necesario son solamente aquellos procedimientos que uno como organización necesita, que permite garantizar que la información se transmite de manera adecuada. Puede ser en forma informática, puede ser en papel. Eso va a depender de la cultura, del tamaño, de los procesos involucrados. Hay organizaciones en donde estos documentos en realidad son un software que va guiando a los operadores en los distintos pasos del proceso. Hay organizaciones donde todavía tienen instructivos en papel. Hay organizaciones que tienen que armar, entonces utilizan unas maquetas visuales donde van indicándole a los operadores qué es lo que tienen que hacer en cada paso. Eso va a depender esencialmente de cada organización. El segundo paso, que no es el menor, cuando yo escribo los documentos estoy planeando, es hacer. Básicamente las personas involucradas en cada uno de los procesos tienen que hacer lo que los documentos fueron estableciendo que hay que hacer. El tercer paso, que no es menor porque la norma se basa mucho en esto, es registrar. Si yo hice algo, tengo que dejar evidencia objetiva que hice lo que esperaba que se hiciera, ¿sí? Es decir, si yo trabajo en comercial y mi procedimiento comercial dice que yo tomo los pedidos y que genero a partir de esos pedidos una orden de trabajo en donde vuelco todos los requisitos del cliente traducidos a cuestiones técnicas internas de la planta, debería encontrar en algún lado esa orden de trabajo. Y también debería encontrar el pedido del cliente. Ambas cosas son registros de mi proceso comercial, ¿sí? Construidos esos registros, debería procesar esa información, generar indicadores, generar feedback sobre mi propia organización, actuar, para volver a alimentar esos documentos. Esto lo hacemos así, pero nos resulta incómodo, mejor instalamos un software que lo hace más rápido, o lo que fuera que permita mejorar los procesos dentro de la organización, siempre con el objetivo de satisfacer al cliente. ¿Cómo es el proceso de certificación? El ente de certificación que nosotros elijamos, en la Argentina funcionan aproximadamente entre 15 y 20 entes de certificación, todos son internacionales, todos tienen distinto grado de acreditación según los países de origen, de casa matriz del ente de certificación, o bien de distintos convenios que estos entes de certificación tienen. Lo que hace durante el proceso de auditoría es verificar que este círculo que está graficado muy sencillamente funciona, ¿sí? Depende del tamaño de la organización, se pacta cuántos días van a venir estos auditores, normalmente son 2, mínimo son 2, eso depende del tamaño de la empresa. Y estos auditores lo que van a verificar es que se cumpla cada uno de estos pasos. ¿Cómo lo verifican? Con entrevistas, viendo el proceso y viendo los registros. Si cada una de estas cosas las pueden verificar y además al verificarlas encuentran que cumplen con cada uno de esos requisitos de los clientes, lo que en definitiva se obtiene es un certificado. Ese certificado tiene vigencia por 3 años
Pero durante esos 3 años, una vez al año, se hace lo que se conoce auditoría de mantenimiento, que es vuelven a la organización y vuelven a verificar anualmente que se siga manteniendo el sistema, que no solamente haya sido todo el trabajo para la foto de la certificación. ¿Se puede elegir cualquiera? Sí. Los entes de certificación son entes privados y la organización puede elegir el ente de certificación que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa o por tipo de otras certificaciones que haya emitido, entonces tiene auditores con experiencia en la industria en la que están, o porque un cliente le solicita, mira, yo estoy certificado con tal ente y quiero que vos certifiques con este. La verdad que los motivos son muchos y cada organización elige el ente de certificación con el que se siente más cómodo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hablaba de que ISO 9000 es ISO, en realidad es un organismo que está en 165 países. Bueno, esa es la fuerza que tiene. Una empresa que está en la Argentina certificada ISO 9001-2015, ese certificado tiene la misma validez en Italia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en China. Es lo mismo, porque el reconocimiento es internacional. Las empresas que están certificadas tienen un valor agregado, cotizan de una manera diferente, incluso las empresas que están en bolsa, por ejemplo, sus acciones cotizan diferentes si están certificadas o no. Algo que sí es importante es que cuando pasamos por el proceso de certificación, nos audita un ente que es completamente independiente de la organización, de los clientes y de los proveedores. Esa evaluación es muchísimo más objetiva porque no hay intereses en el medio. ¿Sí? El ente de certificación busca que los requisitos se cumplan. Al trabajar durante el proceso de implementación y después de certificación, seguro hay mejoras en el sistema, porque volvemos a mirarlo, volvemos a mirar nuestros procesos, por qué hacemos lo que hacemos, dónde lo registramos, quién se encarga de qué cosa. Suelen haber muchas preguntas y muchos cambios durante el proceso de implementación y se descubren estos costos ocultos que tienen que ver con tiempos muertos, tiempos de repetición, ocurrencia de defectos, desperdicios, etc. Y suele haber una mejora importante en ese sentido. Por supuesto está el reconocimiento de los clientes. Hay licitaciones, por ejemplo, en donde no se pueden entrar si no hay certificación. Hay clientes que no nos permiten cotizar o entrar a ser proveedores si no tenemos certificaciones. Entonces, bueno, a nivel de vínculo comercial es muy importante. Y una de las cuestiones que no es menor, si la norma está implementada en forma adecuada, deberíamos empezar a mirar procesos muchísimo más estables, muchísimo más predecibles, precisamente porque reducimos los errores. Bueno, vamos a meternos con los requisitos normativos. Es importante entender que esto no nos va a dar el tiempo, no podemos meternos en profundidad con cada uno de los requisitos, pero no quería dejar de darles un pantallazo de qué es lo que, cuando hablamos de requisitos normativos, de qué hablamos, y van a ver que justamente es mucho más allá de solamente el proceso productivo. Bueno, el primer requisito normativo que por ahí llama más la atención al principio y para las empresas que habían estado certificadas con versiones anteriores costó bastante el concepto, es contexto de la organización. Lo primero que hay que analizar es en dónde está parada esta organización, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cuál es su mercado habitual de trabajo. Y la norma introduce este concepto de partes interesadas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Y ahí sí, no es solamente clientes y proveedores. Seguro hay muchas más partes interesadas en relación con la organización. Hablamos de, por ejemplo, organismos que establecen reglamentaciones o legislaciones, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, todo aquello que hace que la organización trabaje como trabaja, básicamente. ¿Cómo es esa interacción entre las partes interesadas y la organización? Y por supuesto, ¿cuál es el alcance del sistema de gestión de calidad? ¿A qué productos y a qué procesos está involucrado? Hay empresas que tienen todas sus líneas de producción y hay empresas que solo tienen certificado una determinada parte.
El segundo grupo de requisitos tiene que ver con el liderazgo, esto que hablábamos, ¿no? Y por supuesto tiene que estar definido y la norma lo pone en lo que se llama la alta dirección. ¿Quiénes son los que conducen esa organización y marcan el rumbo? ¿Y cómo lo marcan? Con la política de calidad. Justamente es cuál es la política es el compromiso que tiene esa organización en relación con la satisfacción de sus clientes. Por supuesto, estos mismos líderes tienen que definir estas tres grandes cosas, que no son menores: los roles, las responsabilidades y las autoridades en relación con la calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué somos responsables en cada una de las funciones dentro de la organización? ¿Y para qué tengo autoridad a la hora de decidir y tomar decisiones? Planificación. Justamente tenemos que planificar nuestra organización, tenemos que pensar nuestra organización orientándola siempre hacia el cliente. Entonces, una de las cosas que es obligatoria es lo que se conoce como análisis de riesgos y oportunidades, pensar cuáles son los principales riesgos que tiene la organización, y por riesgos es todo aquello que amenace con el cumplimiento correcto de nuestros procesos, ¿sí? Y cuáles son esas oportunidades que simplemente por no trabajarlas de manera objetiva, tal vez se nos puedan perder. Es común una herramienta que se llama FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero la empresa puede utilizar cualquiera de las herramientas habituales para este análisis, que es obligatorio, que hay que hacerlo, y que permite pensar mejor cómo gestionar nuestra calidad dentro de la organización. Si tenemos política, tenemos que plasmar y llevarlo a lo concreto, definiendo objetivos. Planificamos para dónde estamos yendo, y fundamentalmente esos objetivos tienen que ser medibles, con responsabilidades y con plazos definidos. Algo que se incorporó en esta nueva versión: la planificación de los cambios. ¿Cómo gestionamos los cambios? Las organizaciones sufren cambios en forma permanente, y bueno, tenemos que planificarnos. No puede ser que empecemos a bollar entre las distintas decisiones, sino que lo que pide la norma es sistematice cómo pensar esos cambios, para garantizar que el impacto dentro de la organización sea el adecuado. No es que sea el menor posible, el impacto va a existir siempre, sino que sea el adecuado. Bueno, en el grupo de requisitos de apoyo está, por supuesto, toda la asignación de recursos humanos, recursos de infraestructura, recursos de ambiente de trabajo, que garanticen que gestionamos la calidad, que nuestros procesos se pueden desarrollar en forma adecuada. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, cómo la información fluye entre la parte externa de la organización, clientes, proveedores, todas las partes interesadas, cómo la organización se entera de todo lo que necesita enterarse, y además cómo internamente esa comunicación va fluyendo entre los distintos procesos para garantizar los resultados. En este último ítem, que es información documentada, en las versiones anteriores se hablaba de documentos y tenía mucho que ver con esto que les comentaba antes, que la norma estaba muy teñida de esto de la burocracia. Hay que escribir documentos, hay que tener 8.000 manuales escritos y hay que llenarse de planillas. La realidad es que en esta versión la norma habla de documentos y sus medios de soporte, porque existen un montón de software en donde la organización vuelca información, y eso para la norma es 100% válido. Un mail, el WhatsApp, una reunión grabada, todo ese tipo de documentación que permite evidenciar que el proceso se llevó a cabo según lo esperado. Seguimos, son más. Bueno, operación. Este es el corazón de lo que sería una planta productiva. El primer paso es entender qué es lo que el cliente quiere, definir los requisitos. Acá, en este conjunto de requisitos, lo que la norma pide es, primero que nada, entienda qué es lo que el cliente quiere. Revise, y esto es parece una obviedad, pero les puedo asegurar que durante la implementación aparece mucho ruido, que es: revise que usted está en condiciones de cumplir con esos requisitos. ¿Podemos cumplir con el tiempo, con los plazos, con el producto que me pidió? El cliente ahora quiere que una etiquetita vaya al lado de afuera y que sea de color rosa. ¿Tenemos las etiquetas color rosa?
¿Están cotizadas? ¿Forman parte de mi costo? Bueno, todas esas preguntas están en esta parte y ahí, acá entra obviamente todo el proceso comercial. Por supuesto, el proceso de producción o prestación del servicio, cada organización tiene el suyo. Diseño y desarrollo. Hay muchas empresas que dicen, yo no diseño nada, yo tomo el diseño del cliente y lo reproduzco en el soporte X de envase que yo tengo. La realidad es que la norma habla de diseño y desarrollo, y muchas veces las empresas no tienen diseño, porque el diseño es del cliente, pero sí tienen desarrollo. Desarrollan nuevos productos, nuevos soportes, nuevas tecnologías, y de eso se trata. Y lo que pide la norma en esta parte es que todas esas etapas de desarrollo sean sistematizadas, estén planificadas y registradas. Y todas las personas, todas las funciones involucradas en cada una de esas etapas del desarrollo estén plenamente informadas respecto a cada uno de los avances. La norma reconoce que cometemos errores, que somos personas, que estamos en una organización, así que tiene una cláusula específica para qué hacer cuando las cosas salen mal. A eso lo llaman no conformidades, y en particular no solo habla del producto no conforme, el producto que no salió de acuerdo a lo esperado, sino también habla en global de todas las salidas de todos los procesos. Siempre me gusta dar ejemplos sencillos, pero bueno, este es un poquito más difícil, pero qué sé yo, una orden de compra que teníamos que emitir para un proveedor que tiene un error y que en vez de pedir 100 cajas, pido 1000 cajas, es una salida no conforme del proceso de compra, que seguro va a tener un impacto en la organización. Y el seguro va a tener un impacto en alguno de mis procesos, ¿sí? Entonces la norma dice, en realidad en el requisito lo que dice es analice qué es lo que pasó, por supuesto corrija el error, y después analice lo que pasó y tome acciones para evitar su repetición. ¿Qué falló en mi proceso para tomar acciones y evitar que se repita? En la cláusula 9, que es evaluación del desempeño, justamente lo que hacemos es, la empresa se para y empieza a verificar cada uno de sus procesos y los resultados de esos procesos. Entonces hay toda una serie de requisitos relacionados con el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y de los productos. La organización lo va a definir. Hay una cláusula específica de auditorías internas, así como el ente de certificación va a venir externamente a revisar nuestros procesos. La organización en sí misma tiene que autoevaluarse y verificar si está o no en cumplimiento con los diferentes requisitos o sus procedimientos, con cada uno de sus instructivos. Y después, no deja fuera la dirección, si hay liderazgo, tiene que estar ese liderazgo de cerca, y la dirección tiene la obligación, esto es un requisito obligatorio, de revisar periódicamente, cada organización lo define, cada uno de las partes del sistema de gestión de calidad y su grado de cumplimiento. La última etapa, una de las grandes herramientas de aprendizaje y de mejora son los desvíos. Justamente, cada vez que nos desviamos en algo, es un lugar en donde nosotros podemos aprender qué pasó, qué falló, qué necesitamos cambiar dentro de nuestros procesos para evitar que vuelva a pasar. Y seguramente de eso surjan mejoras. Y por supuesto, tiene que haber un compromiso completo de la organización con respecto a la mejora continua. Bueno, creo que pasé así súper volando todos los requisitos normativos, traté de hacerlo lo más sencillo posible. El objetivo de este webinar es mucho contarles que esta norma tiene muchísimas ventajas y también la implementación dentro de las organizaciones suele ser una gran herramienta para redescubrirla, para hacer que la organización trabaje de una manera diferente y para dejar de renegar siempre con los mismos problemas y que al final acá nunca cambia nada y este tipo de cosas. La sistematización de las acciones permite que se evitan estas repeticiones y la energía esté puesta en los resultados y no en volver a repetir situaciones que nos ponen incómodos a todos. Así que abro el espacio para consultas. No sé, Valeria, si... Sí, vale, gracias.
Antes de empezar con las preguntas, lo que voy a hacer ahora para ver en la pantalla una encuesta, porque nos gustaría tener una devolución de parte de ustedes de este webinar y conocer también temas de interés de otras capacitaciones. Así que aquellos que tengan la libertad pueden abrir sus micrófonos y empezar a preguntar, así Vale está dispuesta a contestar, y mientras van contestando también la encuesta. Buenísimo, dale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Quiere que profundicemos en algún tema puntual? Hola, hola, ¿qué tal? Oh, ¿Se escucha? sí, perfecto. ¿Qué tal? Yo quisiera hacer una consulta que es donde más me cuesta entender a veces Dale. el tema de las partes interesadas. ¿Cómo Ujú. identifico las diferentes partes interesadas? Perfecto. En realidad hay distintas herramientas. Una herramienta que a mí me gusta mucho es identificar lo que se conoce como vínculos primarios y vínculos secundarios. El vínculo primario es aquel obligado o de vinculación económica, ¿sí? De ahí Ajá, surgen los clientes y los proveedores, que son los primeros que te surgen, pero también tenés algunos vínculos obligatorios. Por ejemplo, no sé, aquella persona aquella organización que te regula legalmente tu organización. O, por claro, ejemplo, en un sindicato. Pues no podés obviar la vinculación con el sindicato, entonces es una parte interesada de tipo primaria. Secundaria empiezan a ser, por ejemplo, no sé, la familia de tus empleados. Los empleados son una parte interesada. ajá, Entonces, esa es la primera distinción. Y después hay un esquema que es el esquema de Porter, lo puedes encontrar por internet, es muy sencillo de entender, donde Porter lo que hace justamente corresponde a Pestel, que es Porter Pestel, corresponde a las siglas que tienen que ver con vinculaciones económicas, vinculaciones de medio ambiente, vinculaciones laborales. Entonces vos podés ahí empezar a encontrar cómo te impacta cada una de esas partes interesadas que inicialmente identificaste en cada uno de esos aspectos en relación con la organización. Por ejemplo, no sé, en industria de alimentos, Linal es quien marca toda la regulación. Entonces, es una parte interesada obligatoria. Yo no puedo, si yo fabrico alimentos, no tengo más opción que vincularme con el INAL. Y además me impacta en el establecimiento de la legislación, o la FIP, si lo vamos a términos más económicos. ¿Sí? De esa manera vas identificando cuáles son todas las partes interesadas. Y es muy importante identificar en qué te van impactando, en qué parte de tu organización. No bien. sé si te ayudo. Sí, sí, la Buscas, verdad que si aclaró querés. bastante. Sí, bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay una en el chat, Dale. Sí, que yo. Diana, que dice, me cuesta mucho englobar los procesos principales, por ejemplo, la empresa que realiza instalaciones de agua, gas y cloaca. A ver de nuevo la pregunta, perdón. Es un comentario, dice, me cuesta mucho englobar Sí. los procesos principales, como por ejemplo la empresa que realiza instalaciones de agua, gas y cloaca. Está bien. O sea, es una empresa que se dedica a instalaciones de agua, gas y cloacas. ¿Algo Entiendo que así sí, no es? sé si Luciana tiene acceso Ok. al micrófono, si quiere... Claro, dice. Sí, sí. Está bien, perfecto. Bueno, ahí en realidad vos lo que sí podés hacer es, y esto es una recomendación obviamente, es entender si cada uno de esos procesos, si hablo de instalación de gas, tiene las mismas etapas que una instalación de agua, por ejemplo, y por etapas estoy hablando de se planifica, se selecciona un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo ejecuta la tarea y tiene determinados controles durante la ejecución, y después tiene una devolución de esa ejecución. Entonces, si vos podés englobar a todos
a todas esas prestaciones de servicio de la misma manera, estás hablando de un único proceso, que es de prestación de la instalación. Ahora, si cada uno de esos procesos de instalación tiene etapas muy diferentes entre sí, donde vos tenés una planificación, una selección de equipo de trabajo, pero si es agua se tiene que hacer de determinada manera, y si es gas se tiene que hacer de determinada otra, bueno, ahí sí vas a tener un mismo alcance, prestación de servicio, instalación de agua, gas y cloaca, pero en tu organización vas a tener definidos 3 procesos totalmente diferenciados entre sí, y cada uno de esos procesos con sus controles, con sus sistemas de registro, digamos, de documentación asociada a esos procesos diferentes. ¿Sí? Es como si tuvieras 3 organizaciones dentro de una misma. Lo mismo con las partes interesadas y con la legislación aplicable, realmente. Imagino que vendría por ese lado, o sea, hacer grandes troncos como si fueran procesos diferentes, como si fabricaras 3 líneas totalmente diferentes, aún estando dentro del mismo alcance. Espero haber ayudado. Bueno, gracias, Vale. Acá hay otra pregunta. Dice, para un fabricante de productos alimenticios, ¿a qué organismos se debe dirigir para solicitar la implementación de normas ISO para luego certificar? Bien. En realidad, uno puede elegir cualquier ente de certificación, ¿sí? Hay entes que están más desarrollados en la certificación de industria alimenticia. Hoy el IRAM es uno de los que más desarrollado está. El TÜV también es un ente de certificación con mucha experiencia en certificación de industrias alimenticias. BBQI, pero diría que el IRAM es uno de los que más experiencia tiene. Y si tuviera que elegir una norma y trabajar en la industria alimenticia, empezaría por ISO 22000, que es la norma específica de inocuidad. ISO 9000 es de calidad, va a dar seguro, va a dar porque están estructuradas de la misma manera, va a dar las herramientas básicas de gestión, pero bueno, más específica que ISO 22000 no va a encontrar. Muy bien. Agradece, Susana. No sé si hay alguna otra consulta. Mientras tanto, quiero agradecer muy especialmente, bueno, a vos, Valeria, por tu tiempo, porque fuiste muy clara. También agradecer a Marplas, que es el sponsor que nos acompañó en este webinar en el día de hoy. Y si querés pasar el slide siguiente. Dale. Mientras hay alguna otra pregunta, acá les paso los seminarios que tenemos planeados para septiembre y los de octubre. En el caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden dirigirse a nuestra página web, que es www.packaging.com.ar, para ver toda la grilla de capacitaciones que tenemos programadas para lo que vienen, los meses que vienen. Ay, espérame, ahí está, ahora sí. Perfecto, gracias. Bien, no, de nada. No sé si hay alguna otra consulta. Vale, ¿querés poner en el chat tu dirección de correo electrónico por las dudas, si alguno tiene alguna duda o consulta? Ah, bueno, sí, cómo no. Ahí lo copio para todos. Si tienen alguna consulta, por supuesto, no duden en contactarme. Recordamos a todos los que se inscribieron que vamos a estar compartiendo el material por mail y también vamos a estar subiendo al canal de YouTube la grabación de este webinar para todos aquellos que no pudieran estar o a quienes quieren volver a escucharte. ¿Sí? Bárbaro, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Bien. Ahí hay otra pregunta, me parece Emiliano, dice, ¿en el mundo sí, Emiliano. hay alguna ISO dedicado? No. ISO 9000, en gráfica habitualmente es ISO 9000, ISO 9001. Algunos clientes específicamente para la gráfica han pedido ISO 14000, que tiene que ver con gestión medioambiental. La gráfica tiene la mala fama de todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental, y digo mala fama porque en realidad hay mucha gestión atrás, pero con 9001 es más que suficiente, no tiene una norma específica de gestión de gráfica. Muy bien.
bueno, todos son agradecimientos, muy clara la explicación, así que, bueno, Perfecto. si no hay más consultas, los despedimos. Vale, nuevamente muchas gracias. No, por favor, muchísimas Esperamos gracias. verlos en el próximo webinar o actividades que realice el instituto. Bárbaro, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a todos por participar. Gracias. Chau, hasta Chao, luego a hasta luego. todos. Hasta luego, buenas tardes. Chao, chao.